Luego de desaparecer, el 20 Supremo quedaría totalmente debilitado en el suelo, mientras que un Takama fantasmal vería el horizonte del paraíso mientras desaparecía lentamente. Sacrificarse. La verdad, a lo largo de tantas eras y eternidades vio tantas veces ese comportamiento en los mortales a quienes manipuló, siendo un hecho tan repugnante a su vista que solo acrecentaba su odio por ellos. ¿Por qué dar tu vida, existencia, ideales y deseos a alguien más sin saber si ese ser podría valorarlos al igual que tú? Todos somos responsables de nuestro destino. El fracasar no es meritorio de que alguien más deba dar todo de sí para remediar tus errores o deseos frustrados. Sin embargo, ahora que lo había vivido entendía que traía una tranquilidad bastante placentera. Más si tu sacrificio vale de algo. Pero, ¿quién heredaría su voluntad? ¿Quién querría obtener todo lo que él quiso? Suponía que nadie realmente, y quizá eso estaba bien. Nadie debía ser como él, pues era único. La maldita bestia Takama sacrificándose por la existencia. Por lo que tanto odió en su momento. Parecía un chiste mal contado, pero aquí estábamos. Contemplando ese chiste del que nadie se reiría. Este se referiría al 20 Supremo, diciendo que al final se le cumplió su deseo, ¿no? Ya no tendrían que pelear juntos jamás. Esto a Takama le causaría gracia, desapareciendo al final con una leve risa. Pues al final, el chiste sí tenía algo de gracia. Y es así como Takama finalmente desaparecería para toda la eternidad. Gracias al sacrificio de Takama, el 20 Supremo ahora no sufriría el eterno tormento de su alma fragmentada, además de heredar ciertas habilidades del mismo. Aún así, finalmente sí que quedaría realmente agotado, cayendo inconsciente al suelo. Antes de cerrar sus ojos vería una silueta de alguien, pero no podría reconocerlo. Este hecho no era para nada aislado, y cobraría bastante sentido y consecuencia a posterior. Los demás desde la lejanía podrían notar lo imposible, y era que el alma maldita de Takama había desaparecido por completo. En el escaño donde estaban todos, ahora entenderían de mejor manera esto. En ocasiones pasadas Takama solo había sido contendido o debilitado. No obstante, ahora era más que eso. La esencia natural de Takama había desaparecido de la existencia, siendo ahora así definitivo. Era irónico. Un ser tan oscuro y maligno dando su vida y existencia en los paraísos, un lugar donde seguramente este jamás sería capaz de visitar o recibir por él como era. Era imposible para ellos sentirse mal pese a saber quién fue este en vida, dado que a pesar de todo este había recibido su propia redención sin tener que arrastrarse por ella. Fiel a sí mismo hasta el último segundo. Más que tristeza o vacío, una intensa brisa pasaría entre ellos, la cual parecía traer un intenso sentimiento de respeto y satisfacción por el cómo este había logrado aportar su ayuda a la existencia. Goku no evitaría soltar una leve sonrisa diciendo que había sido seguramente el oponente más complicado al que se enfrentó y que siempre tendrá en mente sus combates a muerte. Fue un rival increíble. Ahora merecía descansar eternamente en el paraíso siendo parte de este. Estos continuarían con su camino, preguntándose a su vez qué habría pasado con el 20 Supremo. Podían sentir aún su alma latente pero bastante débil a decir verdad. Zaiko diría que ahora mismo retroceder no era una opción, y en el estado en el que estaba no podrían traerlo. Lo mejor era dejar que este descansara después de semejante pelea, mientras ellos seguían. Sobre ellos de igual manera se cerniría la duda de si realmente esto era destinadamente positivo. Uno de ellos ya había desaparecido de manera definitiva, y lo peor de todo es que siquiera lo había hecho por algo significativo, sino por permitirles seguir aparentemente a ciegas por los paraísos. La muerte de Takama les había dejado, eso sí, bastante información al estos estar levemente conectados. Los paraísos también estaban segmentados en panteones, por lo que parecía que estaban en el panteón número 1. Estos iban en sentido ascendente y no decreciente como los infiernos, diciendo que en ese caso habría que abrir la puerta al paraíso número 2. Como es obvio, el indicado para esto sería Zaiko, quien haría aparecer una puerta existencial hacia esta nueva existencia para continuar con su camino, aunque aquí comenzarían a suceder cosas extrañas. Para comenzar, dicha puerta no podría abrirla por loco que pareciera, debiéndose quizá a que esta existencia no se le permitía visitarla. Aún así, este no podría anularla tampoco, no entendiendo a qué se debía. Goku diría que algo estaba mal. Sentía que no estaban en el mismo sitio aunque se parecía.
De hecho, la presencia del 20 Supremo ya no estaba, pero ahora sentían nuevamente esa amenaza constante de antes. ¿Que no se supone que habían derrotado a ese ser? La espada de Trunks iría en dirección a estos, siendo detenida en el instante por Vegeta. De todos, este era el que tenía la voluntad heredada de Trunks, por lo que lo obedecería a él y a quien este viera necesario. Entonces, ¿por qué ésta había vuelto? Pues sencillamente, porque a quien la había heredado ya no era digno de la voluntad de Trunks. Del cielo bajaría un viejo y conocido enemigo, siendo nada menos que el Super Saiyajin Dark Minus. Pero, ¿qué demonios había pasado si se supone que el 20 Supremo ya había logrado equilibrar completamente su existencia? ¿Qué significaba que su contraparte maligna hubiera vuelto? Se pensaría que posiblemente sería la oscuridad de Takama, pero esto era completamente imposible. Ninguna omnipotencia podía corromper o alterar a otra, por lo que esa idea quedaría descartada. Además de que Takama ya no tenía esta necesidad. Algo había cambiado tan bruscamente al 20 Supremo que había modificado incluso su propia existencia. Ahora entendían por qué la puerta existencial de Zaiko no servía, dado que la omnipotencia del Dark Minus había anulado sus cualidades. Curiosamente, el Dark Minus tendría además el mismo tono de voz y personalidad del 20 Supremo, solo que ahora parecía bastante hostil. Esto era sumamente peligroso, pues así como ellos conocían la habilidad del 20 Supremo, este conocía las suyas. Y en el caso de este, al contrario de lo que era natural, le convenía bastante más pelear contra varios al poder este anular a sus contrincantes fácilmente. Vegeta diría que no había de otra, tenían que pelear para pasar por encima de este de ser necesario. Goku se haría a un lado momentáneamente diciendo que él se reservaría a observar levemente, pues algo aún no le cuadraba. De hecho, estaba seguro que resolver todo con una pelea era algo impropio de un omnipotente, a todos estar teóricamente nivelados. Algo los quería llevar en contra de la lógica y él quería asegurarse al 100% de que era eso. Un poco alejado, una presencia extraña los estaría viendo, siendo esta la responsable de lo que estaba pasando. Había una nueva dificultad a la cual enfrentarse aparentemente, la cual usaba al Dark Minus como una pantalla. El Dark Minus diría que era una grata sorpresa regresar, solo que con pequeñas modificaciones. Este tenía la personalidad de su contraparte debido a que de tener su oscura presencia, el paraíso lo haría polvo. Ahora, tenía un par de cuentas pendientes que ahora debía saldar si quería que él viera que era un ser que valía la pena. Esto de él sería bastante llamativo al no saber a qué o a quién se refería este, pero esto dejaría más que seguro que lo que le había pasado al 20 Supremo no era en absoluto una casualidad.